Gracias por acompañarnos en este programa de historias, leyendas, anécdotas de la Ciudad de México. El día de hoy estamos en lunes, San Lunes, tema masonería. Saludos de Rubén Hernández Liceaga, Silvia Elena Camacho Sedano, Angélica Gutiérrez Pimentel, Margarita Nogueda, Angélica Gutiérrez Pimentel, Alejandro Sánchez, José Alejandro Fernández Franco, Mario Valencia Manrique, Ricardo Navarro. Comentarios en Facebook. Muy buen espacio, gracias por difundir a la institución masónica. Esta noche la masonería por www.tudiputado.com. Vamos a hablar sobre masonería, va a estar interesante, no se vayan. Volvemos en unos segundos. Están llegando algunos mensajes. Edith Guzmán, tengo varias dudas. ¿Cuál es su finalidad de la masonería? ¿Es una organización, es una religión, secta, club filosófico? ¿Cómo está organizada internacionalmente? ¿Cuáles son sus derechos y obligaciones de un masón? ¿Por qué siempre se les asocia con una mafia tenebrosa? A ver, vamos platicando, vamos con una lluvia de ideas. ¿Qué nos puedes decir muy brevemente, mi querido Sergio, sobre la masonería? Te doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias, diputado. Buenas noches, licenciado. Bueno, es un tema difícil para los que no conocemos del tema, resulta difícil hablar de él, mas sin embargo, la palabra masón es de origen francés, quiere decir albañil, y los masones en la época medieval eran los que construían los templos, las iglesias, los edificios, eran los constructores en aquellos años, y posteriormente pues la masonería especulativa, que se encargaba, digamos, de la parte filosófica del pensamiento del ser humano, inicia en Inglaterra, y es a partir de ahí que se le empieza a dar mucha difusión en toda Europa, y finalmente pues llega a México, que es el tema que nos interesa el día de hoy. Bueno, Sergio nos comenta que masonería viene de origen francés, la palabra, y significa masón o constructor. Jesús Grez, al darte la bienvenida, ¿qué nos puedes tú decir al respecto? Bienvenido. Bueno, la masonería es una institución, más que nada es una institución de hombres libres que se encargan del estudio de la filosofía, y en particular de la virtud. O sea, aquí, como atinadamente comentaba el licenciado Sergio Aguayo, es una asociación de constructores. En sus inicios, en efecto, es la masonería operativa. Los gremios de constructores se asociaron y empezaron a guardar ciertos secretos relativos a la construcción. Con la evolución se convierte en masonería operativa, y ya va a tratar sobre la construcción de los edificios, pero del edificio personal, cómo uno se va desarrollando como ser humano, cómo uno va adquiriendo conocimientos filosóficos en bien de uno mismo, de su familia y principalmente de la sociedad y de la humanidad en términos generales. Yo quisiera comentar con ustedes por qué, de dónde viene esto de que somos tenebrosos, de que hay situaciones oscuras, secrecías, pues una serie de leyendas que giran alrededor de estos grupos masónicos. Efectivamente, masón significa constructor, y ahora se toma como el constructor de sí mismo, se vuelve en el artífice de sí mismo, el dominio de las pasiones, que es una clave fundamental para tratar de alcanzar la virtud. Es una búsqueda. No quiere decir con esto de que todos los masones son virtuosos. Todos los masones aspiramos a ser virtuosos, y todos los masones tratamos de poner pozos a los vicios para sacar y alcanzar la virtud. La palabra virtuoso y la palabra vicioso también se confunden. Vamos a hablar de estos dos
extremos dicotómicos, es decir, de estos dos extremos que pudieran ser contradictorios y contrarios. No hablamos de vencer nuestras pasiones, hablamos de dominar nuestras pasiones, que son cosas distintas, porque el vencimiento de algo es como un resorte. Imaginen ustedes un resorte de carro, que de pronto, un muelle, digamos, que de pronto se vence por el peso. Ese muelle deja de ser servible, se convierte en inservible porque ya no nos sirve para el efecto para que fue creado. En cambio, dominar las pasiones significa que las pasiones están ahí, pero que las podemos utilizar como trampolín para otras actividades de nuestra existencia. Entonces, no es vencer las pasiones, es dominar las pasiones. No es el vencimiento de algo, sino el dominio de esto. El que domina se enseñorea, es decir, domina sus propias pasiones, llega quizá, solo quizá, a la virtud. Pero veamos de dónde viene la masonería. Ya Sergio nos comentaba, bueno, el origen de la palabra, se hablaba un poco del aspecto medieval de las organizaciones de la masonería. Se piensa que, algunos historiadores así lo señalan, que la masonería no es otra cosa que la reunión de albañiles, de constructores, que se dividían en tres categorías: los maestros, los compañeros y los aprendices. Y estos tres clases de albañiles eran los que construían efectivamente las grandes catedrales. Pero ¿esto será cierto o habrá algo más allá? Yo podría decirles a ustedes que hay historiadores, quizá un poco románticos, que nos hablan de que la institución, la masonería, se pierde en la noche de los tiempos. La historia del origen de la masonería se pierde en la noche de los tiempos. Y esto es así porque hay algunos que ven el origen de la masonería con los esenios. Así es. Otros lo ven en Mesopotamia, otros en el antiguo Egipto, otros más, sí, en el medievo, con las organizaciones de constructores de catedrales. Otros que lo ven en el origen de los templarios, que cuando Jacques de Molay queda preso allá por el año 1307 más o menos, puede significar el origen del nacimiento de la masonería, ya que son perseguidos los templarios y utilizan un disfraz, una asociación mística, una organización secreta, para poderse refugiar y evitar así la persecución de la Iglesia Católica, particularmente también de Felipe el Hermoso, con toda su corte, que los persiguió prácticamente en todo el mundo. Y yo me inclino un poco al origen de la masonería con los templarios, porque pasaron muchas cosas. Cuando Jacques de Molay quedó preso por órdenes de Felipe el Hermoso, sucede que este rey manda misivas conjuntamente con el clero, con Clemente, con el Papa Clemente, manda misivas a todos los reinos, ordenando a través del Papa también que una vez que se abrieran las cartas a una determinada hora, viernes 13 precisamente, de ahí viene supuestamente la maldición de esta fecha, de este día. Ese día tenían que abrir a la hora exacta las cartas, todos al mismo tiempo, de tal manera que no supieran qué había dentro de las cartas nadie y no se filtrara la información. Imaginen ustedes lo que pasaba en esos momentos. Imaginen ustedes más de 100 cartas regadas por todo el orbe conocido, por toda Europa, y de pronto la abren a una determinada hora y la orden era tajante: detener a los templarios, detenerlos con todos sus bienes, asegurarlos y darles parte tanto al Papa como a Felipe el Hermoso. Esto ocurre así, pero curiosamente había pues más de una decena de barcos del Temple que estaban en la isla de Chipre. Esa isla era prácticamente el refugio de los templarios después de que cayó el último reducto en Jerusalén. Cuando pierden esa famosa batalla en Arce, tienen que huir y llegan a Chipre, pero hoy tenían a todas las naves, a toda la flota. Nunca se supo dónde quedaron los barcos. De pronto lo que ocurre
es de que algunos templarios se van de piratas y vemos que la cruz ochavada, que es la cruz que está equidistante, no es la cruz latina que está en la parte de arriba, sino la cruz equidistante, ochavada, que es el símbolo de los templarios. De pronto vemos que se inclina y aparece como una osamenta y una calavera, símbolo de los masones también. Claro. Los masones tenemos la calavera y tenemos las tibias cruzadas, que si ustedes las pudieran enderezar, daría una imagen muy cercana a lo que es la cruz templaria, la cruz ochavada, y también la cabeza, pues el cráneo, que es no es otra cosa más que la representación de Juan Bautista, que perdió la cabeza precisamente cuando Herodes, sí, el rey Herodes, el rey Herodes vuelve, pues le da precio a su cabeza, la cortan a través de una petición que le hizo una dama, y esto pues se la llevan en una charola la cabeza, y esa es la cabeza de Juan Bautista. Si les parece, para empezar a platicar sobre este tema, vamos a ver un video en dos partes, que no dura más que 2 minutos y minuto y medio, y si les parece vamos a ver la primera parte del video y vamos comentando sobre el origen y las finalidades de la masonería. No se vayan, está interesante el video. La masonería es una institución de carácter iniciático, filantrópico y filosófico, fundada en el sentimiento de fraternidad. Los masones se organizan en estructuras de base denominadas logias, que a su vez pueden estar agrupadas en una organización de ámbito superior, normalmente denominada Gran Logia o Gran Oriente. La masonería es una escuela ecléctica y humanista que busca la educación del hombre para el mejoramiento de la sociedad. Promueve la ética y la moral, pero no a través de doctrinas, ya que los dogmas esclavizan las conciencias e impiden al hombre pensar por sí mismo. La moral masónica se fundamenta sobre 3 pilares: libertad, igualdad y fraternidad. La libertad de pensamiento, la libertad de elección, de creer o no creer, la igualdad de géneros, la igualdad entre etnias y razas, la igualdad de oportunidades para todos los seres humanos, la fraternidad entre los hombres para la existencia de la paz sobre toda la tierra. Combatir la ignorancia por el estudio de la ciencia, la filosofía y el arte. Combatir la intolerancia por la comprensión y aceptación de las diferencias que existen y enriquecen la vida de los hombres. Combatir las desigualdades defendiendo los derechos de todos a una vida digna. Fortalecer las estructuras sociales y las instituciones al servicio de los pueblos. He aquí el sentido de la masonería. La preocupación de los masones a lo largo de la historia por mejorar las condiciones de vida de los seres humanos los ha llevado a formar instituciones que son fundamentales en la actualidad. Por mencionar algunas, la Cruz Roja, los Scouts, la UNICEF, la ONU, la Comunidad Europea, los Shriners, personajes como Mozart, Benito Juárez, Napoleón, Neil Armstrong, Walt Disney, Martin Luther King, Sigmund Freud, George Washington, Simón Bolívar, Henry Ford, Salvador Allende, Rudyard Kipling, José Martín, Lázaro Cárdenas y muchos más. Son algunos de los hombres que a través de distintas disciplinas han contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida sobre la Tierra, desde la música, la literatura, la ciencia, la filosofía, la política, la milicia, la investigación, la industria y el entretenimiento. Estos hombres han realizado una labor de la que cada uno de nosotros es heredero. Agradezco a Jorge Cervantes, a Lucía Gual, a Raúl Gerardo Camacho Sedano sus comentarios. Saludos, buen programa. Lucía Gual nos dice saludos fraternos y felicidades por tocar temas tan atinadamente. ¿Nos querías comentar algo sobre la cabeza de Juan Bautista? Sí, nos narra la propia Biblia
que Herodes, el rey Herodes Antipas, le propone a Salomé que haga una danza exótica de aquella época, que esta mujer, Salomé, realiza la danza, una danza pues exótica de la época, del año 2000 de nuestra era, y se enamora Herodes de la danza y le dice que pida lo que quiera. Entonces ella le dice que si le va a cumplir, que quiere la cabeza de Juan el Bautista. Herodes para esto le tenía cierto respeto a Juan el Bautista, porque era una persona, un líder de los esenios, supuestamente, que atraía mucha gente, entonces le tenía cierto respeto. Si bien es cierto que estaba prisionero, no es menos cierto que no quería propiamente ejecutarlo, pero como había empeñado su palabra de darle la cabeza a Salomé, lo ejecuta y la pone en una charola y se la lleva. ¿Y Salomé qué traía contra Juan Bautista? Sí, claro, lo que pasa es que había hablado Juan el Bautista en su prédica con la gente sobre la relación incestuosa de Herodes con ella, que era su sobrina, o no sé qué lazo de familiaridad había, y Herodes, Juan el Bautista lo hacía público, lo criticó y lo hacía público, y entonces estaba resentido. Pero no era para tanto, ¿no? Eso de cortarle la cabeza a uno, separarle la cabeza pues del cuerpo, pues ya está siendo muy común ahora con esto de los crímenes de delincuencia organizada y de todos los problemas y delincuencia que vivimos a diario en todo el país. La mitad del país está incendiado en este tipo de situaciones, lamentablemente, y bueno, pues y así se cobran pues el costo de las una injurias y alguna traición que ellos entienden así. Sergio, tú nos comentabas que la masonería de alguna manera es libertaria. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, yo creo que la masonería ha sido poco explorada por los historiadores, incluso en nuestros libros de historia se hacen pocas referencias a la masonería, mas sin embargo ha contribuido incluso a la formación de esta nación. No sé si ahora el secreto masónico operaba en función, en aquellos siglos, en aquellas épocas, de que las únicas instituciones que formaban instituciones era la iglesia y la monarquía. Entonces la masonería pues se regía por leyes propias que ellos mismos creaban y creo que de ahí venía el secreto y la secrecía masónica. No sé ahora en estos tiempos si opera en contra, porque estamos viviendo una era de la información muy amplia, en donde la gente está informada, en donde la información corre al momento, y me parece que una de sus fortalezas, que es el secreto masónico, que atrae a mucha gente, puede ser incluso ahora una debilidad en la masonería actualmente. Lo que pasa es que estamos hablando de dos tipos de secreto, digámoslo así. En un principio, las organizaciones como los templarios, que son perseguidos y luego se disfrazan en otras organizaciones, en donde pues se asimilan, por ejemplo, con los hermanos hospitalarios allá en Portugal, y luego se metamorfosean los templarios como caballeros, pobres caballeros de Cristo, se cambian la denominación, y empiezan a trabajar en secreto, y el secreto era que eran los propios templarios, pero era un secreto, porque además, si ese secreto se sabía, pues prácticamente era segura la aprehensión y luego la muerte. Pero ellos tenían secretos que les generaban recursos económicos, pero también secretos que les llevaba a ciertas situaciones místicas. Y ahí la diferencia, y yo diría un doble secreto. El secreto, cuando se meten en la política y la política misma los persigue, como por ejemplo, bueno, pues aquí en México, ahorita hablaremos del tema, cuando menos la primera logia registrada a través de algún libro de historia, de la historia de la masonería, nos habla de que fue por allá por 1806, cuando se inscribe la primera logia, digamos, se sabe con certeza de que existía, a pesar de que yo les aseguro a ustedes que había logias secretas
en la Nueva España. Sin embargo, la que sí se tiene documentado, se tienen actas y se tiene inclusive la dirección, antes Avenida de las Ratas, número 6 o algo así, no recuerdo el número, sabemos que estuvo Primo de Verdad ahí, fue hermano de masón, luego sabemos también cómo les pagó la Inquisición y el propio virreinato, a esta persona pues la mandaron, le cortaron la lengua, lo colgaron. El regidor Domínguez estuvo también en esa misma logia, que luego sabemos pues lo que pasó con la corregidora, que estaban fraguando la independencia. Es decir, esa secrecía implicaba la posibilidad de hacer la independencia de este país, y luego pues la reforma, y luego la propia revolución, que también la masonería intervino de alguna manera importante, y luego pues combatió la propia masonería la contrarreforma, y combatió a los cristeros, y combatió de alguna manera muy directa pues a todos los grupos sinarquistas que en un momento determinado forman parte de la historia de este país. La historia de este país habla de la masonería también. La historia de México no es otra más que la historia de los yorquinos y de los escoceses, de los liberales y de los conservadores, de los centralistas y los federalistas, de los constitucionalistas monárquicos versus monárquicos absolutistas. Es decir, los dos grupos de la masones, yorquinos y escoceses, se fueron agrupando de tal manera que fueron construyendo la historia de este país, y luego se fueron creando también pues otros tipos de corrientes también con cierta secrecía, y que ahora llegan, por ejemplo, ya una organización muy moderna que se ha jurado enemigo de la masonería, como por ejemplo el Yunque, por ejemplo el Opus Dei, por ejemplo los Caballeros de Colón, que dentro de sus juramentos juran perseguir a los masones y juran una serie de barbaridades en contra de la seguridad de los propios masones. Eso es secrecía, porque lo tienen encerrado y lo hacen en secreto. Pero realmente, ¿por qué debe de ser secreta las instituciones esotéricas y místicas? Yo creo que son secretas porque no se puede transmitir de boca a oído el conocimiento secreto, porque es individual. Por ejemplo, ¿qué nos quisieron decir los primeros fundadores de la masonería cuando ponían un triángulo radiante con un ojo que todo lo ve? ¿Cuál era el pensamiento original de estos constructores o de estos esotéricos, si es que veníamos desde Egipto estas enseñanzas? ¿Qué nos querían decir? Pues algo nos querían decir, y esos se fueron a la tumba, pero nos dejaron el símbolo. Y luego viene la masonería especulativa, es decir, cada uno de nosotros ve el triángulo, ve el símbolo, y cada uno va interpretando una identificación personal de una verdad que era única, que fue el constructor del templo el que nos quiso dar un mensaje. Y cada uno ve pues lo que entiende, o lo que siente, O lo que quiere ver. o lo que quiere ver. Eso es secreto. Y debe ser secreto porque nadie puede comer por ti. Si tú comes, pues es un secreto lo que pasa en tu organismo, y tú lo aprovechas. Nadie puede aprovechar por ti el alimento que tú consumes. De igual manera, nadie puede aprovechar por nosotros lo que nosotros apreciamos de un símbolo, lo que nos da una vivencia. Yo diría otra cosa. Si de pronto yo soy un cantor de ópera, digámoslo así, que no canto, pero ni siquiera en el baño, pero digamos que soy un cantante de ópera. Esto es una buena referencia, porque la ópera es una actuación también. Una obra. Es una obra, o de ahí viene la palabra ópera, obra. Imaginemos que yo represento a Rigoletto, esta obra fantástica, en donde yo soy Rigoletto, y empiezo a aprenderme el libreto de Rigoletto. Yo empiezo a dejar de ser Jorge Gaviño al momento de que empiezo yo a estudiar, a leer, y encuentro de que me empiezo a parecer a Rigoletto, que es un bufón, que tiene una hija, y que esa hija es el amor de su vida, la quiere impulsar, quiere que se case bien, quiere que sea feliz. Pero luego dentro de la obra, ya me aprendí el libreto, dejo de ser Jorge Gaviño ya cuando se abre el telón, y empiezo a fungir y a ser Rigoletto, y me la creo. Ya soy Rigoletto, tengo a mi hija se enamora de un Vivales, este Vivales pues la explota,
la utiliza, la viola, y después, pues, el bufón quiere vengarse de esta situación, de esta afrenta, manda unos asesinos, pero su hija se disfraza, se pone bigotes, sale de noche, la confunden los asesinos con el amante, con el Vivales, la matan, bueno, la hieren de muerte, tú no la matan, la hieren de muerte, la meten en un costal y se la llevan al padre, al bufón, y le dice, ahí está ya lo que pagaste, ya estamos a mano. Entonces, este ser empieza a arrastrar el saco, pero quiere cerciorarse de que su enemigo está muerto, abre el saco, ¿cuál es la sorpresa de que encuentra a su hija agonizando, todavía no muerta? Da los últimos estertores, las últimas canciones, las últimas notas, muere, y Rigoletto de tristeza, una canción desesperada, y muere sobre el cadáver de su hija. Cae el telón, dejo de ser Rigoletto, empiezan los aplausos, me levanto, agradezco la obra, los aplausos, dejo de ser Rigoletto y vuelvo a ser Jorge Gaviño, pero con las experiencias de Rigoletto. Esa vivencia es única y irrepetible. Cada uno de nosotros la puede vivir, pero la va a asimilar de diferente manera, igual cuando comemos cada quien lo mismo, quizá podemos tomarnos una copa de vino de la misma botella, pero a alguien le hace daño, a alguno le cayó muy bien, a alguno se emborrachó. Ese mismo vino que venía de la misma botella nos cayó diferente a cada uno de nosotros. Así es la vida y así son las vivencias. Estas vivencias son secretas. Por eso las instituciones esotéricas son secretas por naturaleza. No se puede divulgar el secreto porque el secreto es vivencial. Tenemos que vivir las iniciaciones para llegar a nuestra verdad, llegar y así las asimilamos. Y cuando te dicen, dame el secreto de la orden, aunque yo quisiera dártelo, no puedo, porque está dentro de mí, es vivencial, no lo puedo transmitir en palabras. Bueno, la parte de la construcción de la arquitectura moral individual de cada ser humano, hay simbolismos muy atractivos, por ejemplo la escuadra, que significa la rectitud, el martillo, que significa el trabajo, y el compás, que significa los límites que tenemos que tener entre nosotros como seres humanos. Eso es muy importante, esas son las herramientas del aprendiz que me gustaría comentar con ustedes, porque ustedes ven, siempre que ven ustedes un símbolo masónico, ven la escuadra y el compás, es muy normal que se vea, y es el símbolo de la masonería. Y la escuadra sobre el compás representa al aprendiz, la escuadra sobre el compás. ¿Qué es la escuadra? La escuadra es la horizontal, es decir, el horizonte, con la vertical, que es la plomada. Si ustedes suman el nivel y suman la plomada, ahí tiene ustedes una escuadra perfecta de 90 grados. Y es la suma de dos instrumentos que debe dominar la maestría. Es la plomada, que te da la vertical, y el nivel, que te da la horizontal. Ahí tienes una escuadra. Y eso representa la materia, porque estamos hablando de dos dimensiones. Estamos hablando primero el horizonte y la vertical. Y luego tenemos el compás, que el compás te da el círculo perfecto, que te da los puntos equidistantes entre el centro con precisamente el perímetro. Y son diferentes, podemos tener una antípoda, es decir, un punto aquí y un punto acá, pero tienen la misma distancia del centro, y entonces se constituye el círculo. El círculo representa el espíritu, la perfección, y entonces la escuadra, el compás representa el espíritu y la escuadra representa la materia. Y ahí tenemos en todos lados conjunción. En unos grados encontramos a una escuadra sobre el compás, y en otros grados encontramos el compás sobre la escuadra, y en otros grados los encontramos entrelazados. Todo eso son símbolos esotéricos que te van dando las vivencias realmente de las iniciaciones que son consecutivas. Si les parece, vemos la segunda parte del video y vamos comentando sobre el tema. La institución masónica ha sido un oasis para todos aquellos que buscan la armonía, la fraternidad y la tolerancia, en un mundo que parece empeñado en separar a los hombres y a las naciones con ideas de odio y racismo, fomentando las luchas fratricidas. La masonería como escuela iniciática admite a sus miembros a través de ceremonias de recepción que se basan en antiguos ritos heredados de distintas culturas,
Su sistema de enseñanza es misterioso, es decir, un sistema pedagógico que se instituye en la más lejana antigüedad y que ha formado parte de la instrucción que se utiliza en los templos sagrados de todas las tradiciones primitivas. La función de este sistema de enseñanza es que permite recibir instrucción a 3 niveles de entendimiento: el mental, el emocional y el físico. Estas ceremonias mitológicas están cargadas de un significado moral, ético, filosófico y aún de un sentido cósmico que hacen de un masón un individuo consciente y comprometido con las necesidades de la humanidad. Es, en fin, la masonería, el crisol donde se templan los hombres libres y de buenas costumbres, que luchan por realizar un ideal que ha sido timón desde la más remota antigüedad: la hermandad entre todos los hombres y todos los pueblos de la tierra. Guzmán nos comentaba que dentro de sus dudas, ¿cuál es la finalidad? Bueno, ya Jesús nos comentaba también, a su vez, que es una escuela de moral para practicar la virtud. Es una escuela que trata de dominio de las pasiones para llegar a ser virtuoso. En otras palabras, esa es la finalidad. No todos los masones lo consiguen, muy pocos lo consiguen, yo diría que muy pocos, pero finalmente podemos decepcionarnos de un masón, podemos decepcionarnos de muchos masones, podemos decepcionarnos de todos los masones, pero yo les aseguro una cosa: de la masonería nunca, porque una cosa es la vieja, antigua, mística fraternidad, y otra, muy otra, los que la deshonran. Entonces, esa es la finalidad, creo yo. ¿Es una organización religión? Pues no, porque la religión busca un camino en lo particular, un dogma en lo particular, y la masonería estudia todas las religiones y también estudia todos los caminos de la vida material, es decir, no se limita al estudio de la metempsícosis, de la transmigración y de una religión en lo particular. El masón debe estudiar todas las religiones, el masón debe de analizar todas las religiones y también todas las escuelas filosóficas y políticas. Ese era un camino, desde luego no lo conseguimos fácilmente, solamente aquel que tiene pues esas posibilidades intelectuales de ir caminando sobre el mismo tema. ¿Es una secta, club filosófico? No, secta viene de la palabra sectario y la masonería es universal. La secta es particular, viene de esto, de disgregar, de sectario, de separar, y la masonería unifica. Logia, de ahí viene la palabra, aquí escuchamos en el video, logia viene del sánscrito logos, que significa universo, que significa tratado también desde el punto de vista griego, palabra. Es un club filosófico en cierta medida, podría ser. ¿Cómo está organizada internamente? Bueno, existen todavía dos grandes grupos de los masones. Uno es que es la masonería azul, que le llamamos aprendices, compañeros y maestros. Todos ellos se organizan en una logia, en donde hay jerarquías, donde hay un primero entre los iguales. El jefe de la logia no es jefe de la logia, es el coordinador de los trabajos, una especie de pares. ¿Y es el primer servidor? Es el primer servidor, sí, el primero entre sus iguales. Cuando se elige a un venerable maestro, se le dice: queridos hermanos, he aquí a vuestro venerable maestro. Venerable maestro, he aquí a vuestra logia. Y es la presentación mutua de lo que se debe. Y el primero entre sus iguales es el jefe aparente, el que coordina, pero el verdadero pueblo, los pares, son los que mandan sobre el venerable maestro. Entonces, es una democracia perfecta. De ahí se tomó algunas ideas. Las repúblicas, lamentablemente, pues que se olvidaron de algo, que es la fraternidad. Hay una tríada fundamental en la masonería, que es la libertad, igualdad y la fraternidad. Así es. Bueno, entonces, ¿por qué siempre se las asocia con una mafia tenebrosa? Bueno, yo creo que todo viene porque los masones generalmente trabajamos de noche. Después de trabajar, nos vamos a los trabajos de logia. Y en los pueblos, pues nos reunimos
en alguna casa, en algún lugar, que decimos que debe ser secreto, porque imagínense ustedes, cuando son perseguidos políticamente, pues que les caiga ahí los enemigos políticos y agarran y apresan a todos. Imaginemos, por ejemplo, en la época de la independencia, que hubieran sabido dónde estaban los que estaban conspirando, pues los hubieran detenido. Entonces, decían, ¿dónde nos vemos? En el punto geométrico conocido, porque todos los conocemos, menos los que no son. Entonces, pues ahí no había pierde. Luego se ponían un nombre simbólico. El nombre simbólico, hagan de cuenta que ustedes se van a iniciar hoy. Se va a iniciar Sergio. Y a Sergio le preguntamos, Sergio, ¿qué nombre simbólico te va a acompañar a partir de este momento? Dime un nombre, una persona que más admires en tu vida. Artista, músico, poeta, político. No, Ignacio Ramírez. Ignacio Ramírez. Ignacio Ramírez y el nigromán. Entonces dice, bueno, ¿cómo te vas a llamar, Sergio? Ignacio Ramírez. No le preguntamos por qué, él sabe por qué y él sabrá por qué, porque admira a ese ser. Entonces, cada vez que le llamemos Ignacio Ramírez a Sergio, él va a tratar de emular a Ignacio Ramírez, va a estudiar a Ignacio Ramírez y va a tratar de corregir los errores que cometió Ignacio Ramírez en su persona, pero va a emular lo que Ignacio Ramírez hizo de bien por este país. De entrada, que era un poeta, de que era un intelectual, de que era un brujo, era un ser que manejaba situaciones psíquicas muy interesantes. ¿Tú cómo te pondrías? Híjole. Dame el nombre. Cualquier nombre, No, Salomón. ¿A ti te gustaría La sabiduría. la sabiduría de Salomón? Así es. Entonces, ya tenemos, fíjense ustedes, aquí ya tenemos a Ignacio Ramírez y Salomón. Entonces, imaginen ustedes que estamos hablando de cualquier cosa que puede ser comprometedora para nosotros. Y en un acta levantamos. Y entonces Ignacio Ramírez comentó que hay que hacer la revolución mañana. A lo que Salomón repuso que no, que era una equivocación. Entonces lo podemos dejar en el acta, y si esa acta cae o caía en manos pues equivocadas, en manos de enemigos, pues no la entendían y decía, pues ¿dónde está Salomón y dónde está Ignacio Ramírez? Y pues les daba tiempo quizá para reaccionar de una manera. Entonces por eso se ponían los nombres simbólicos, pero sobre todo lo otro, eran nombres simbólicos, son nombres simbólicos para emular a estas gentes que son prácticamente los modelos a seguir en un momento determinado. Y cada quien se impone un modelo, nadie se los impone, No. Se nos autoimponen, Libertad. y es una libertad absoluta. También, bueno, María Hernández, en México, ¿desde cuándo existe la masonería? Tú comentabas algo, Jesús. Sí, bueno, viene de España, obviamente, empiezan todos los movimientos sociales en Europa, llegan a España, por ahí por el año de 1765, se empiezan a mandar determinado material, liturgias, arreos, mandiles, etcétera, para la Nueva España, para que comience. Ya había masones, pero aparte para propiciarlo. Los masones somos medio aventureros en todo. O sea, son gente, o somos gente que nos gusta innovar. Así. Y bueno, este programa, por ejemplo, bueno, soy el primer diputado de la Asamblea Legislativa que tiene este servicio. Y ya en 1806 se crea la primera logia, como atimadamente decías, allá en la calle de la Callejón de la Rata. Que era una logia escocesa. Así es, de rito escocés. De rito escocés antiguo y aceptado, pero que luego vienen algunos norteamericanos. Poinsett, que era el representante de Estados Unidos. Era, digamos, el embajador. El representante, sí, el embajador de Estados Unidos en la Nueva España, porque no, ya estábamos ya estábamos en la independencia, ya había llegado la independencia, pero finalmente ellos llegan con el rito de York, de York, y entonces desde ahí, imagínense ustedes la bronca ideológica que viene. Por una parte, masones yorquinos procedentes de Estados Unidos y de Inglaterra venían con la idea muy liberales, pero venían de la república, de una república y de una federación, porque allá los estados, las colonias, estaban separadas, y estaban perfectamente separadas. Cada colonia tenía un representante. Y luego, cuando se vino la independencia de Estados Unidos y luego la anexión para hacer una república, se sumaron las colonias para hacer una federación.
En México era al revés, en México estábamos unidos, y implantar un programa como de república representativa federalista implicaba separar para luego unir, o sea, cortar para luego pegar, o sea, la lógica era muy complicada. Y entonces por eso ahí viene el choque ideológico, el choque de trenes ideológico entre los liberales escoceses, los liberales yorquinos, los conservadores escoceses y también algunos conservadores yorquinos. Entonces nos viene una mezcolanza ideológica terrible traída por la masonería. Perdón. No, yo me preguntaría cuáles son los retos en la actualidad de la masonería como institución. Entiendo bien lo que significa alrededor de un ser humano, de la formación de valores, pero en otros tiempos históricamente la masonería fue fundamental en la consolidación de este país. Ahora, fueron el antecedente inmediato de los partidos políticos. No había partidos, no había partidos, pero había escoceses y yorquinos y luego otros que se mete por ahí al rito nacional mexicano. Que ya tuvieron grandes logros. Por ejemplo, está la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Yo me preguntaría ahora cuál es el reto, como institución política, porque así yo la vería en este momento. ¿Qué tendría que hacer para mejorar las condiciones de este país, para contribuir? Antes de entrarle a esta pregunta que tiene medio jiribilla, vamos a contestar. José Antonio Arzate, qué bueno, diputado, que se aborden temas interesantes. Es bueno tener diputados cultos y preparados. Muchas gracias. La Revolución Verde DF del del Partido Verde Ecologista Mexicano te felicita, en particular el Partido Verde Ecologista Mexicano Escaposalco. Un fraternal saludo. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los partidos políticos, porque otra vez partidos parte. Yo mismo pertenezco y soy presidente del Partido Nueva Alianza en la Ciudad de México, pero todos los partidos somos parte, y también la masonería es universal, decíamos. Por lo tanto, no estamos a favor de ningún partido político como masones. Ahorita platicaré por qué. José Antonio Arzate, muchas gracias. Fer Paz, felicidades por compartirnos tu luz en este excelente programa. José Alejandro Fernández Franco, narrar sobre la cabeza de Francisco Villa, si es cierto que usaba en rituales herméticos. Francisco Villa se perdió su cabeza. Sí, es cierto. Sucede que antes, en riesgo de salir del tema, pero es interesante el asunto. Cuando viene un decreto para exhumar todos los restos de los revolucionarios y juntarlos en el Monumento a la Revolución, recordemos que Zapata estuvo en contra de Madero, Villa en contra de Zapata en un momento determinado, pero en contra de Obregón. Obregón contra Carranza, Carranza contra Villa, Villa en contra de Obregón, ya lo dije, luego lo matan, todos contra todos. Ya contra Carranza, pues Peláez contra Carranza, Carranza contra Peláez, pues una revolución que no era una revolución, una revuelta, ¿no? Cada quien por su lado. Se mueren y los entierran juntos. Pero a Villa sucede que, cuenta alguna leyenda, que cuando sacan a Villa lo habían exhumado y le habían cortado la cabeza, porque había todavía por ahí vigente la recompensa en Estados Unidos de que le pusieron 5,000 pesos, algo así, por la cabeza de Villa. Se busca vivo o muerto. Y entonces cuando cae de un revolucionario esta cabeza, esta cabeza, pero de la cabeza del póster, digamos, que pegaban, que decía se busca vivo o muerto, 5,000 pesos por la cabeza de Villa. Entonces les ocurre, no dicen que vivo o muerto, pues está muerto, le corto la cabeza y la llevo a Estados Unidos. Pero iba en el tren este general que llevaba la cabeza de Villa, pues un compañero de él lo convence, ¿sabes qué? Pues te vas a meter en un lío, mejor tírala, no te metas en líos. Total, que quién sabe dónde quedó la cabeza, se desapareció. Queda el cadáver sin cabeza. Y entonces la familia, por temor de que lo fueran a exhumar otra vez, porque ya había llegado al poder el enemigo de Villa,
sacan el cadáver y lo ponen en otra fosa y intercambian los cadáveres de las fosas. Cuando llegan por decreto presidencial a sacar el cadáver de Villa, pues encuentran un cadáver completo, pero además con un vestido. Pues entonces, como decía el decreto que era esa fosa, pues se la llevan y dicen que ese cadáver completo es el que está en el momento de la revolución. El cadáver de Villa descabezado, pues está en otro lado todavía en su tierra natal. Bueno, esas son las anécdotas, las historias, ustedes sabrán si esto es cierto o no. Jorge Cervantes, ¿cuántos grados existe y cómo se integran? Son 33 grados en el rito escocés antiguo y aceptado, que se divide 3 del simbolismo de la masonería azul y el resto del 4 al 33 en la masonería filosófica, que se agrupa en total en 9 grados. Generalmente el rito nacional mexicano se maneja en 9 grados. El número 3 es simbólico, es un número muy interesante. El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Esos son los números, digamos, cabalísticos que tiene toda orden iniciática. ¿Por qué? Pues porque hay muchos motivos y explicar que el número 3 existe la Trinidad, 3 personas divinas en una sola, un solo Dios verdadero. La esencia, la sustancia, el verbo. Exactamente. La materia, el espíritu y la mente. El 5, la quintesencia. El 9 es el número perfecto. Si ustedes suman, por ejemplo, todos los números que hay del 1 al 0, es decir, 1, 2, 3, 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, les va a dar... la terminación que se suma es 9. Y si multiplicamos 9 por 1, te da 9. 9 por 2, 18. 8 y 1, 9. 9 por 8. 27. 9 por 8. Ya no sabes las tablas, a ver. 32. 7 y 2, 9. O sea, todos los números multiplicados, o sea, y luego uno más. Si sumamos 1 más 9, 10. Te da otra vez el número 1. O sea, como que sería neutro el 9. 9 y 2. 9 y 2, 11. 1 y 1, 9, 2. Entonces, quedó como neutro el 9. 9 más 3. 9 y 3, 12. 2 y 1, 3 otra vez. 9 y 4. 13. 3 y 1, 4. Y así sucesivamente, todo. O sea, entonces Pitágoras consideraba el 9 como un número perfecto y tiene también cierta situación mística que podríamos platicar. ¿Qué otra cosa nos tienes que decir? Porque el tiempo se nos está yendo y no hemos avanzado mucho. Bueno, es misógina la masonería. ¿Qué pasó? Incluye, lo pregunto, incluye a la mujer, se le da participación. Bueno, en principio, tú coméntanos, por favor. Bueno, en México, por ejemplo, están las logias masculinas que se van por un rito solar y las logias femeninas que se van por el rito lunar. Y que también van con el mismo rito solar algunas, porque tienen el rito escocés antiguo aceptado también. Pero sí hay logias de mujeres, por supuesto, y ha habido mujeres masonas, pero de veras. Bueno, la misma José Ortiz de Domínguez, claro, que fue la que dio la alarma de que la conspiración había sido descubierta, y esa conspiración se fraguó en las logias masónicas, pues evidentemente se le permitía la entrada, y jugó un papel muy importante para la independencia de México. Sí, en cierta medida hay unos landmark en algún rito escocés que te prohíbe la entrada de mujeres, pero yo creo que se debe también un poco a lo que dice Jesús, porque el rito solar y hay ritos lunares desde hace la más profunda antigüedad. ¿Qué otra pregunta de esas traes? Hay una que no habíamos contestado, que si era política la masonería. En la masonería se obliga a los masones, en las logias, no hablar ni de política ni de religión, pero no en el sentido amplio de la palabra. O sea, podemos desde luego hablar de lo que queramos, si somos libres ahí. Yo puedo proponer un tema de política, pero entendida esta no como una política partidista, por lo que les decía. No, yo no puedo llegar ahí a la logia y decir, oye, Nueva Alianza, pues es un buen partido, súmense, o puedo llegar al Partido Verde, o el PRI, o el PRD, hay de todas las tendencias. Hay
de todos los partidos, pero también hay de todas las religiones. Así es. Tenemos sacerdotes que son miembros y hermanos nuestros. Inclusive se habla de que papas fueron masones. Bueno, está Albino Luciani, por ejemplo, Juan 23. Juan 23. Angelo Roncalli. Que además es muy interesante lo de Juan 23 porque hay dos papas que fueron con ese número. Uno que fue antipapa, que no se le consideró papa, pero tenía esa denominación. Y a Montini, Paulo VI también dicen que sí, sí, también hay muchas tradiciones y muchas cosas. Bueno, hay una logia en Italia que se decía propaganda Due, que en México no se puede decir muy bien el nombre porque se llama P2. P2, o sea, propaganda Due, que en italiano no suena tan feo, pero aquí si lo traduces al español, sí soy medio feo, ¿no? Pues sucede que estaba metida con intereses del Vaticano y era una logia masónica. Pero bueno, ahí tienen ustedes ahí en el Vaticano, cerca del Vaticano tienes tú a Garibaldi, que es un masón, viendo hacia el Vaticano, diciendo que pues esa escultura está vigilando las acciones del Vaticano, ¿no? De una manera romántica. Le preguntaba yo cuáles son los retos de la masonería en la actualidad. Mira, la masonería no puede tener retos al no participar en un partido político, no puede tener retos universales para sus miembros en política. Sí tenemos retos individuales como masones y también de una manera de colectividad. O sea, ¿en qué se traduce ser masón? Que seas mejor padre, mejor amigo, mejor maestro, mejor esposa en el caso de las mujeres, mejor maestra, mejor dirigente, pero en una forma individual. Si vamos a participar en lo individual en la política, debemos ser los mejores o intentar ser los mejores. Ese es parte de nuestro reto. Pero yo no podría decir que existen retos como institución. Se han dado los retos cuando la sociedad está preparada. Por ejemplo, fueron los masones sin duda los que hicieron la independencia de este país. Y la de Estados Unidos. Está Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama, Abasolo, todos eran liberales. Sucre, Martí, San Martín, O'Higgins, todos eran masones en las Américas. Entonces la masonería hizo las independencias en América. Luego, la Reforma, todos los liberales del siglo XIX importantes en el mundo fueron masones. Y ahí tienes, bueno, empezamos desde Víctor Hugo, desde luego, pero también en esa generación, Juárez y su generación, tú mismo te imponías un nombre que es el de Ignacio Ramírez, que fue ministro de Juárez. Él fue masón y fue también de esa generación de la Reforma. Se decía que ya la independencia de México había sido la cuota de la masonería, que ya no venía nada más. Y entonces vino la reforma años después. Se decía también de que la revolución, de que ya los trasnochados del siglo XIX con sus mandilitos, pues ya no tenían nada que hacer. Sin embargo, todos los revolucionarios que empezaron la revolución en México fueron masones, empezando desde Madero. Grado 33. Francisco Madero, yo tengo una foto que además publiqué en mi Facebook, la pueden ustedes buscar ahí en mis fotografías, que está cuando se está dando el grado 32 a Pino Suárez. Está Madero grado 33, tiene su águila bicéfala, que es el grado 33, y está observando cómo le están imponiendo el grado 32 a Pino Suárez, que era vicepresidente de la República en ese momento. Entonces, y se pensaba que ya no había más motivos para seguir con la orden, pues ya no tiene nada que hacer. Y la orden. La consolidación de la y luego con Plutarco Elías Calles. Y luego vino Plutarco Elías Calles, que fue gran maestro de la Gran Logia Valle de México. Obregón, que fue masón. Portes Gil, todos ellos masones. López Mateos. Y bueno, Lázaro Cárdenas, cuando todavía ya se pensaba que la masonería ya estaba trasnochada, viene nada más y nada menos que un presidente de la República. La masonería le salva la vida a través de un masón también que fue grado 33, que es el general Rincón Gallardo, que iban a fusilar a Lázaro Cárdenas siendo teniente, suspenden la ejecución porque dan un símbolo un signo de
de auxilio, y en ese momento suspenden la ejecución, lo mandan al calabozo, y llega Rincón Gallardo y le dice, ¿de qué logia eres? No, pues no sé de qué me habla usted. ¿No eres masón? No, le debes la vida a la masonería. Y que Dios te ayude. Y lo deja libre. Y imagínense ustedes, este muchacho joven, en ese momento teniente del ejército mexicano, pues no olvidó nunca la masonería. Llega a ser presidente de la República, antes de esto llega a ser gran maestro de la Gran Logia Valle de México, y hace él y su generación la expropiación petrolera. Que tanto se habla. Que tanto se ha hablado ahora. Y bueno, y fueron los masones los que se enfrentaron. Ahora ya está muy famoso esto de que van a canonizar o a santificar al Padre Pro, que ya es beato. Yo diría también, junto con el gendarme con el jefe de inspector de la policía, yo diría igual que él, y parafraseándolo, diría, si el Padre Pro llega a ser santo, no va a ser santo de mi devoción. Pues sí, hay masones prominentes en Estados Unidos: Abraham Lincoln, Alejandro Dumas, Alexander Pope, Andrés Bello, es decir, la lista es muy larga. No, además hay enciclopedias de nombres, y si le pedimos a la derecha y a los conservadores, a los dogmáticos, que hagan una lista de hombres famosos, va a ser un librito así muy delgadito. No dudo que los haya. Hay gente muy talentosa, muy brillante. Por ejemplo, Vasconcelos. Vasconcelos fue un agente de derecha. Él no quiso llegar al panteón de los hombres ilustres, porque él decía, yo no quiero estar enterrados junto a mis enemigos, porque están todos los liberales ahí. Y entonces él no quiso llegar ahí por eso. Y por eso no está enterrado, porque él le prohibió a su familia que lo fueran a enterrar en la rotonda de hombres ilustres, porque Vasconcelos no comulgaba con ese pensamiento. Noé Calderón Vaca, con mi aprecio, recibo un abrazo fraternal, muchas gracias. Lupita Ramírez, felicidades por el tema, estuvo muy interesante. Muchas gracias a ustedes. Estamos llegando al fin del programa, pero yo quisiera que comentáramos muy rápidamente cómo va tilapia. ¿Cómo va Vamos bien, a ver, coméntanos. Sí, bueno, ya están en proceso las tinas que se requieren para la... Pero nos di lo que es una tilapia, aparte del apodo que le estamos dando aquí a nuestro ingeniero. Es la mojarra tilapia. ¿Cuándo era chiquita? ¿Cuál es la chiquita? ¿O es de todas las edades? De todas las edades, ¿verdad? Yo creo que a más tardar en 15, 20 días ya tenemos toda la estructura produciendo. Armada. El próximo lunes, antes de irnos, amigas, amigos, les quiero comentar que el próximo jueves nuestras amigas de el Rostro de la Trata se van a dar un descanso, unos días, un par de meses, para volver a tomar el ritmo de su programa, y vamos a poner en su lugar a un programa muy interesante que le vamos a pedir a Jesús Gres nos comente sobre este programa. Este programa se va a referir a las adicciones, a qué forma podemos enfrentar estas adicciones. Jesús, ¿qué nos puedes comentar? Sí, la sociedad mexicana está sufriendo ahorita cambios tremendos, inclusive se está hablando de legalizar la marihuana. Hemos tenido, pues las estadísticas marcan un grado tremendo ya de alcoholismo en nuestro país. Las mujeres han estado ya, las niñas ingresando a las filas de los alcohólicos. ¿Por qué? Por la ignorancia que se tiene sobre este tema. Se trata como un vicio, siendo una enfermedad, y más que nada la educación que debe tener el padre de familia, la madre de familia, los maestros, para evitar precisamente que nuestros hijos y que las nuevas generaciones caigan en adicciones. Entonces, y si caen, ¿cómo podemos rescatarlas? Y si caen, la forma como hasta ahorita se ha rescatado. Bueno, de todo eso vamos a hablar el próximo jueves a las 8 de la noche, de 8 a 8 y media de la noche, el próximo jueves, cómo afrontar las adicciones. El programa se llamará Drogas. Una palabra lo define. Y vamos a hablar de muchas cosas. Entonces, va a ser un programa de media hora a partir del próximo jueves a las 8 de la noche.
Pero por lo pronto, coméntanos qué tenemos aquí en la Casa de Gestión, muy rápidamente. Recuerden, los martes, salud visual de 12 a 5 de la tarde, salud dental martes y jueves de 3 a 6 de la tarde, taekwondo lunes, miércoles y viernes de 4 a 6, taebo martes y jueves de 9 a 10, zumba miércoles de 10 a 11, guitarra jueves de 4 a 6, asesoría en materia de muebles hay que hacer previa cita, y yoga lunes de 10 a.m. y yogilates para niños martes y jueves de 4 a 5 p.m. Amigos, amigas, nos vamos, que tengan el mejor de todas las noches. Hasta la próxima. Saludos cordiales.